considera que debe ser elegido jefe del CREI? Bueno, yo soy un abogado que se ha esmerado por tener una formación interdisciplinaria. Tengo 3 especializaciones, una de filosofía, una de ciencia política y una de derecho constitucional y administrativo. He realizado algunos estudios en España equivalentes a maestría en derechos humanos y tomé posteriormente algunos cursos con el profesor Luigi Ferrajoli en Toledo. Pero más allá de mi formación académica, considero que el tipo de trabajos que he realizado me dan un perfil versátil que me permite pensarme en un espacio como el de el Grupo de Análisis de Información. Durante algunos años estuve como defensor regional en el Tolima en la época entre la presidencia de Pastrana y Uribe, y eso pues me dio una dimensión del trabajo en terreno. Posteriormente fui decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué y al regresar a Bogotá después de mi viaje a España me dediqué a la consultoría y en ese punto pude desarrollar algunas investigaciones para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, concretamente en la Procuraduría, relacionadas con cómo fortalecer la capacidad de la Procuraduría para el seguimiento a la sentencia T025 y posteriormente hice una investigación para la Defensoría del Pueblo que concluyó con un libro que es un protocolo de atención diferencial a víctimas indígenas. En los últimos 5 años he estado vinculado al Centro Nacional de Memoria Histórica en la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Y yo pienso que la otra razón por la que me visualizo en este espacio es porque pues en Colombia ha habido una predilección por el trabajo con las víctimas, por razones obvias de la empatía que genera el trabajo con las víctimas. El trabajo con perpetradores ha sido menos halagador para algunos colegas que se mueven en las ciencias sociales. Y en estos 5 años que llevo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, he trabajado en una dirección que trabaja preferentemente con la voz de los perpetradores. No preferentemente, pero digamos que el diseño del mecanismo no judicial de contribución a la verdad que se gestiona en esa dirección, que es la de Acuerdos de la Verdad, hace que esa dirección esté más dedicada al trabajo con perpetradores y a entender las lógicas de actuación de perpetradores. Creo que también eso aportaría en este espacio del Grupo de Análisis de Información, aunque entiendo que la JEP obviamente trabajará con víctimas también, pero pues parte del grueso de trabajo que tienen ustedes como magistrados, tanto en el tribunal como en las salas, se refiere al trabajo con perpetradores. En la Dirección de Acuerdos de la Verdad llevo 5 años, la mitad de ese tiempo coordiné un equipo interdisciplinario y la otra mitad me han dedicado a la coordinación del equipo jurídico. Y en esta coordinación he construido el procedimiento jurídico para la implementación de ese mecanismo. Y digamos que eso me ha mostrado, digamos que tengo habilidades, tengo fortalezas para coordinar grupos interdisciplinarios, pero también para construir procedimientos y para construir herramientas de investigación, que es algo que es propio también de la naturaleza de este cargo como jefe del Grupo de Análisis de Información. Ok, ¿qué estrategias utilizaría usted para manejar un equipo de más de 100 personas con diferentes perfiles profesionales? Yo creo que la centralidad de las víctimas y la paz territorial exigen que en lo posible sean equipos que se puedan desplegar en regiones. No consigo un equipo sentado en Bogotá. O bien que se desplieguen en regiones, o bien que sean personas de regiones, que conozcan la región, no solo en términos académicos, sino en términos de contacto con las realidades de sus regiones. En la dirección en la que trabajo justamente me encargué de que hubiera abogados en región.
porque me parece que el contacto con la región es absolutamente necesario. Si me lo permiten, yo seleccioné en estos 10 minutos, pues sé que habrá otras preguntas, voy a tratar de ser muy breve, pero revisando diferentes documentos en la preparación de la entrevista, me quisiera centrar como un motivo en el artículo 13 del proyecto de procedimiento de la JEP para contestar un poco esa pregunta. En cuanto a las particularidades de los actos de investigación de crímenes de competencia de la JEP. El primero, pues, determinar los elementos geográficos, básicamente un análisis de contexto, por eso estimo que es necesario desplegar equipos a nivel regional y equipos no solamente interdisciplinarios, sino también personas que conozcan más allá de la actuación de las FARC, conozcan la actuación de la fuerza pública, conozcan derecho operacional, conozcan derecho internacional de los conflictos armados, conozcan derecho internacional humanitario. Y obviamente de otros grupos armados, porque pues hoy la noticia es que probablemente la JEP asuma también competencias respecto de comandantes paramilitares. El segundo aspecto, en cuanto a la descripción de la estructura del funcionamiento de las organizaciones y redes de apoyo, pues yo creo que hay que hacer un trabajo fuerte de patrones, repertorios, frecuencias, blancos, técnicas, para hacer un tipo de análisis de patrones que no se refiera a conductas criminales como el que viene haciendo la Fiscalía con relación a justicia y paz, porque puede ser un error enfocarse en los tipos penales como tal. Los patrones no se enfocan en conductas criminales, se enfocan en asuntos mucho más complejos. En la develación del plan criminal, pues hay una complejidad grande respecto de la categoría de responsabilidad del mando en relación con estructuras clandestinas. Probablemente con el ejército sea más fácil, pero un máximo responsable en una estructura como las FARC puede ser un mando regional, perfectamente, y ahí es donde vuelvo a poner el foco sobre lo regional. Asociar casos y situaciones, pues justamente creo que uno de los aprendizajes que se pueden derivar de justicia y paz es la posibilidad de imputar hechos sobre los que no se ha reconocido autoría si se toman en cuenta rasgos comunes a hechos conocidos. Y esa es la importancia de trabajar con patrones y en la jurisprudencia de justicia y paz, sobre todo en la más reciente, porque evidentemente haya una evolución y las sentencias basadas en patrones de macrocriminalidad son relativamente recientes, les ha sido posible imputar hechos con base en patrones. Identificar a las víctimas, el proyecto de procedimiento establece una identificación sumaria que no se basa necesariamente en la unidad de víctimas, pero creo que hay que echar mano también del registro de la unidad de víctimas, aunque por lo que entiendo no es tan fácil, el registro que estableció la unidad de víctimas no identifica tan claramente a los perpetradores. Entonces esa puede ser una dificultad, pero también una fortaleza donde se haya identificado a los perpetradores. Y finalmente, yo estimo que se requiere un programa de análisis de información robusto. El Centro de Memoria ha trabajado con Atlas T y con NVivo, pero pues esos software tienen restricciones fuertes para el volumen de información que requiere la Jurisdicción Especial de Paz. Yo creo que en relación con ese punto, los informes que se han anunciado en el comunicado de prensa de la reunión que ustedes tuvieron con la Fiscalía, 4 a entregar en mayo y 13 posteriores, la persona que llegue a este cargo pues va a llegar en un momento de recepción de esos informes que le va a permitir definir con su equipo estrategias para la orientación de los informes posteriores, bien sea de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar o de las demás entidades que están concernidas en el acuerdo como obligadas a entregar informes a la JEP. Yo creo que en eso
la experiencia de la sentencia 025 en la Corte muestra que si las entidades no establecen lineamientos claros para que los informes sean pertinentes a nivel técnico, las entidades, en este caso la JEP, puede llenarse de tanta información como la que en su momento se llenó a la Corte Constitucional, a la que luego le tocó hacer un filtro importante a través de muchos autos en un proceso muy desgastante para lograr que las entidades brindaran informes pertinentes a nivel técnico de lo que necesitaba la Corte Constitucional. Y en cuanto a el artículo 19 del proyecto de procedimiento, pues establece que un contexto macrocriminal debidamente acreditado y controvertido ante la JEP o ante la justicia ordinaria. Yo creo que hay multiplicidad de contextos definidos en diferentes instancias judiciales, no judiciales. Yo creo que hay un volumen muy importante de información y si no la aprovechamos, si ese equipo que se está constituyendo no la aprovecha, puede estar duplicando de manera innecesaria y perdiendo tiempo, cuando lo que necesitamos, supongo yo, es ganar tiempo para que las salas y las secciones cuenten con información cualificada para desplegar su acción. Para usted, ¿cómo organizaría esos sistemas de información para llegar a los máximos responsables? ¿Cuáles son los problemas que ve en los actuales sistemas de información y de qué manera solucionarlos a efectos de poder hacer ese tipo de imputaciones? Los sistemas de información que existen actualmente etiquetan información, forman cajas de información, pero no establecen relaciones. Por esa razón yo creo que es necesario, partiendo de lo que hay, tener la posibilidad de contratar un sistema de información al que uno le pueda pedir cruces de información, relaciones en la actuación, y que se pueda alimentar de diferentes maneras. Justicia y Paz, por ejemplo, ha perdido un tesoro. Justicia y Paz tiene 500.000 horas de grabación que no han sido transliteradas. Y de esa manera aprovechar esa información es muy difícil, que sería una información valiosísima. A la JEP supongo que no le puede pasar lo mismo en términos de contar con, bien sea que reconozcan verdad o no reconozcan, en ambos casos habrá que triangular la información con distintos niveles de rigor y de técnica, pero lo que se prevé es que en ambos casos haya contraste, y yo estimo que hay que establecer una línea de base gruesa a nivel nacional y a nivel territorial. Yo creo que la información sobre las FARC es abundante. Las bibliotecas que se han escrito sobre FARC son abundantes, y un poco menos sobre la actuación del ejército. Y sobre los grupos paramilitares, pues yo creo que hay una buena línea de base en Justicia y Paz y en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero creo que la mejor manera de llegar al establecimiento de máximos responsables es tener un sistema de análisis de información que garantice esos cruces de información y que les permita a ustedes tener cuadros muy detallados de los mandos a nivel regional, de sus actuaciones, de las veces que cambiaron de lugar en sus actuaciones, en fin. Tenemos una pregunta que obedece a una situación especial, y es que encontramos que en este momento usted se encuentra en un proceso también en la Corte Suprema de Justicia, donde fue preseleccionado para hacer parte de la Sala Penal. Quisiéramos saber en ese contexto el GRAI, ¿cómo ve su situación? Porque qué tal que le salga el GRAI y le salga también la Corte Suprema de Justicia. Claro, es una pregunta difícil, porque, digamos, siendo políticamente correctos, yo le diría, mi vida profesional ha estado mucho más ligada a asuntos como la JEP. Mi postulación a la Corte Suprema viene de atrás. Este proceso es más reciente y ha sido más rápido. Y sí, ya pasé el segundo filtro allá, pero estimo que es un espacio muy difícil, que está muy condicionado, digamos, por factores que son muy difíciles de controlar.
y para los que no tengo destrezas. Yo pues creo que tengo destrezas para esto, a lo que estaba aspirando en la JEP. Sé coordinar grupos no es fácil. Volviendo a la pregunta que me hacía la doctora, no es fácil porque la gente quiere trabajar preferentemente con víctimas y trabajar en Bogotá. Hay mucho centralismo en la actuación humanitaria de las personas que trabajan con víctimas y yo creo que la JEP necesita gente desplegada en las regiones. Bueno, muchas Muchas gracias.